¿Cuántos medicamentos voy a requerir yo para poder llegar a ese paciente a la meta terapéutica que quiero, ¿no? Y bueno, a raíz de todos estos fundamentos, en este caso las guías europeas, nos hacen el algoritmo de tratamiento y nos dice, primer paso, tratar al paciente con 2 fármacos de diferente grupo farmacológico, ¿con qué condición? En una tableta. Y la monoterapia nos dice, es la excepción. Fundamentalmente, ¿para quién? Para pacientes frágiles, dentro de los cuales les destacan los pacientes mayores de 75, de 80 años. Si yo no logro la meta terapéutica con 2 fármacos, tengo que subir a 3 fármacos. ¿En qué condición? En una tableta. ¿Por qué? Porque yo sé que si el paciente toma más tabletas, va a abandonar el tratamiento. Con esta combinación del segundo paso, logramos controlar arriba del 90% de todos los hipertensos. Y todo este esquema de aquí para arriba le corresponde al médico de primer contacto. El paso 3, cuando hay que agregar un cuarto medicamento, que puede ser espironolactona, beta bloqueador, bloqueador alfa, etcétera, esto le correspondería al médico especialista. Pero estamos hablando de menos del 10% de la población hipertensa. El mensaje es que la población hipertensa, la población diabética, el obeso, el dislipidémico común, que es más del 90%, debe de ser un compromiso y una obligación del médico de primer contacto. Bueno, no nomás las guías europeas, las guías canadienses, el NICE, la American Diabetes Association, la Sociedad Europea de Cardiología, el Foro Mundial de la Salud, todos coinciden en empezar con 2 medicamentos de diferente mecanismo de acción en una sola tableta como primer paso para el manejo de la hipertensión arterial. Ahora, ¿qué porcentaje de pacientes reciben terapia combinada? Bueno, ya lo vimos nosotros, que es menos del 40%. Entonces, por eso no logramos nosotros el control. ¿Por qué se sugiere que sean 2 fármacos con mecanismos de acciones distintos? Porque este es el panorama del control de la presión arterial. O sea, la presión arterial no es un fenómeno de tipo unifactorial. Es un fenómeno que se produce por la interacción de muchos factores. Hablamos de prostaglandinas, de óxido nítrico, de endotelinas, de angiotensina, de factores de crecimiento, antidiurética, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos controlar un factor a través de un solo mecanismo, difícilmente lo vamos a lograr. Y esto lo tengo nada más como un ejemplo. Puedo tener un paciente 1 en el cual en ese paciente domine el componente adrenérgico, un paciente 2 en el que domine el componente renina-angiotensina y un paciente 3 en el que domine la sensibilidad al sodio y el agua. Obviamente no todos los pacientes son iguales. Lo primero que tengo que hacer es identificar a mi paciente y ver cuál es el componente dominante de este paciente para ver qué tipo de tratamiento le voy a administrar. Y en base a esto, también es importante ver que un mismo paciente, en el curso de su evolución de la enfermedad, puede haber momentos en el que le domine el componente simpático, otro en el que domine renina-angiotensina y otro en el que domine el componente de volumen. O sea, no quiere decir que mi paciente siempre va a estar encasillado en un factor determinado. Por eso tengo que estar viendo a mi paciente muy de cerca. Y sabemos que el comportamiento de la presión arterial también cambia con la edad. En el paciente joven predomina la hipertensión diastólica. En el paciente de más de 60 predomina la hipertensión sistólica. Obviamente no se comporta igual la hipertensión sistólica que la hipertensión diastólica en el componente fisiopatológico. Por eso tenemos que adecuar a cada uno de mis pacientes. ¿Por qué utilizar también desde el punto de vista cuantitativo 2 medicamentos, no nomás fisiopatológico? Porque aquí se demuestra claramente en la barra oscura que si yo duplico la dosis de la monoterapia, logro un incremento muy marginal en la reducción de la presión arterial, pero que si agrego otro medicamento con mecanismo de acción complementario, obtengo una reducción mucho más importante que la que obtuve duplicando la dosis.
¿Y con qué beneficio? Que entre más aumente la dosis de un solo fármaco, la posibilidad de manifestar sus efectos adversos es mayor. ¿Sí? Siempre que utilizo un medicamento a dosis más altas, la posibilidad de manifestar sus efectos adversos es mayor. Que si utilizo una dosis útil, no hablemos de baja ni de alta, sea una dosis útil, y si no logro el beneficio, agregar otro medicamento a dosis útiles. Y aquí vemos en adherencia, si yo doy dos medicamentos en pastillas separadas contra los mismos medicamentos en una sola tableta, fíjense cómo la adherencia es muy distinta. ¿Por qué? Porque el paciente va a decidir qué medicamento deja o la posibilidad de olvido incluso es mayor. Y aquí vemos cómo entre más pastillas toma el paciente, puede tener hasta un 85% de no adherencia. ¿Y a qué viene esto? Yo no voy a manejar un paciente solo hipertenso. Generalmente tenemos pacientes con multipatología. Tengo el paciente que toma la medicina de la hipertensión, de la diabetes, de los lípidos, de la artritis, del insomnio, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas pastillas toma mi paciente? Entonces, tengo que tomar en cuenta que yo le tengo que simplificar el tratamiento a mi paciente y ojalá y todos los tratamientos de todas sus patologías pudieran ser en una sola tableta o que tuviéramos una tableta que le corrigiera varias patologías, como ya viene hoy en día algunas presentaciones que traen para lípidos, azúcar y hipertensión en una sola tableta, ¿no? Que ya están por salir, pero todavía no vienen. ¿Qué otra ventaja obtengo? Obtengo un control más rápido de la presión y más sostenido. ¿Por qué? Porque las combinaciones fijas en una sola tableta están equilibradas con la dosis óptima de cada uno de los medicamentos y algo que pocas veces le prestamos atención son los excipientes o la interacción de excipientes, porque muchas veces nos centramos nomás a la interacción de la sal activa. Pero ¿qué pasa con los excipientes? El excipiente es el que le va a dar la estabilidad al medicamento, el que va a garantizar su liberación en tiempo, el que va a decir si sigue activo o no sigue activo. Y cuando se hace una presentación, una tableta fija, estos factores ya están considerados. Y estos factores ya sabemos nosotros que van a garantizar la estabilidad del producto, la velocidad de liberación, el sitio donde tiene que ser liberado para fin de poder lograr lo que se llama la biodisponibilidad, que es la concentración adecuada del fármaco en el sitio que lo requerimos, ¿no? Y cuando vemos nosotros los beneficios hacia la derecha en tratamiento combinado en una sola tableta versus monoterapia, vemos cómo todos los estudios demuestran que hay beneficio para el paciente que toma terapia combinada versus monoterapia. Ahora, no nomás es adherencia, no nomás es reducción de la presión arterial. Lo que nos demuestra estos metaanálisis es que logramos reducción de eventos finales, que a final de cuentas es lo que nos interesa. A mí no me interesa al paciente bajarle la presión, no me interesa bajarle el azúcar. Mi meta no es bajarle el colesterol. Son estrategias para poder lograr disminuir los eventos adversos, los desenlaces sólidos, porque a final de cuentas el objetivo de mi intervención es aumentar la esperanza de vida y la calidad de vida de mis pacientes. La única forma de lograrlo es disminuyendo el daño orgánico. Si puedo lograrlo desde la fase asintomática, o si no, cuando menos reducir los eventos sólidos. Y fíjense cómo en todos estos logramos nosotros reducción de eventos para cardiopatía isquémica, eventos cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, entre el 30% y el 20% la reducción de todos los eventos. O sea, no nomás es decir, voy a bajar más la presión o la voy a bajar más rápido, sino que voy a poder reducir los eventos sólidos. Y aquí vemos nosotros cómo los pacientes que reciben 3 drogas comparativamente con los que recibían 2, también logran reducciones significativas de eventos. Aquí estamos viendo ya la reducción de desenlaces sólidos, no nomás a que bajen más la presión. Claro que sabemos que hay una relación directa entre reducción de presión arterial y disminución de daño en órgano blanco. Y si no dañamos el órgano blanco, pues vamos a reducir eventos. Porque la fibrilación auricular se da, ¿por qué?
por aumento de presión diastólica del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula. Si evito que sube la presión diastólica y que la aurícula se dilate, voy a tener menos fibrilación auricular. ¿Sí? Si logro disminuir la aterosclerosis, voy a tener menos infarto del miocardio. Si logro reducir la presión de pulso o la rigidez vascular, voy a tener menos insuficiencia renal, menos evento vascular cerebral y menos insuficiencia cardíaca. O sea, entonces, son estrategias para poder reducir los eventos sólidos. Y aquí vemos nosotros cómo aquí se demuestra igualmente el eficiente control de la presión arterial a lo largo del tiempo, porque no nomás es bajarla ahorita, es que el paciente la mantenga controlada a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años, porque son medicamentos que va a tener que tomar el resto de su vida. Llámese estos u otros. Y es algo que tenemos, ¿sí? Tenemos que saber que este tipo de medicamentos son de por vida. La buena noticia es que es nomás por esta que es la más cortita, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos nosotros otro aspecto importante. Estos medicamentos que se están utilizando en las terapias combinadas, ¿sí? Fundamentalmente estoy hablando de IECAS, estoy hablando de diuréticos de acción prolongada y estoy hablando, en este caso, de amlodipina. Son fármacos metabólicamente neutros o benéficos. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los que se empezaron a utilizar en el pasado, no modifican en forma adversa resistencia a la insulina, fundamentalmente ni ácido úrico ni triglicéridos. Entonces, al no empeorar el perfil metabólico o incluso tender a mejorarlo, ¿sí? Estamos favoreciendo nosotros el que no se presenten daños. Y aquí estas gráficas simplemente lo que nos muestran es que cuando yo utilizo triple medicamento agregado, ya sea partiendo de IECAS y diurético o de ARA2 o diurético, logro obviamente más beneficio. En este caso es la combinación perindopril, dapamida, amlodipina, cuando lo agrego a un ARA2 que cuando lo agrego en lugar del IECA, porque sabemos que los IECA son más potentes en general que los ARA2, ¿sí? Entonces, cuando ya había un IECA a dosis terapéutica, pues obviamente el incremento en el beneficio va a ser poco menor. Esto que ya lo vieron, no voy a redundar en ello, pero sí quiero enfatizar 2 puntos. Lo enérgico de mi tratamiento debe estar determinado no solo por el valor de la presión arterial, sino por el riesgo de mi paciente. Lo primero que tengo que hacer yo al ver un paciente es estratificar su riesgo. Porque fíjense cómo en la primera columna donde dice incluso presión normal alta, el paciente con presión normal alta puede ser desde riesgo bajo hasta riesgo muy alto. O sea, no va a ser el 130, 139 lo que va a decidir qué tratamiento le voy a dar, sino va a depender de si mi paciente está en etapa 1, en etapa 2 o en etapa 3 de la hipertensión. O sea, si tiene otros factores de riesgo, si tiene daño orgánico asintomático o si ya tuvo un evento clínico. Eso es lo que va a determinar el riesgo de mi paciente y lo que va a determinar la intensidad de mi tratamiento. Ahora, ¿cómo los voy a combinar? Este cuadrito, este factorial 2x2, nos ayuda en forma muy sencilla a decir, si en mi paciente predomina el perfil metabólico, es obeso, es dislipidémico, es disglucémico, ¿sí? El primer fármaco a combinar al bloqueador de renina-angiotensina es el antagonista del calcio. Si en el paciente predomina la sobrecarga de volumen, el primer fármaco a combinar es el diurético de acción prolongada. Si no lo logro con este primer paso, agrego el tercero, que es el otro, ¿no? Si empecé con bloqueo de angiotensina más antagonista del calcio, le agrego diurético. Si empecé con bloqueo de angiotensina más diurético, le agrego antagonista del calcio, que es la combinación triple que sabemos nosotros como paso 2. Ahora, ¿todos los diuréticos son iguales? No. De hecho, las guías actualmente recomiendan fundamentalmente los diuréticos llamados tiazida-like, ¿sí? Que son metabólicamente más neutros que la hidroclorotiazida, que tienen una acción más prolongada y que tienen un impacto más bajo, sobre todo sobre electrolitos, destacando fundamentalmente clortalidona e indapamida, ¿no? Y sabemos que la indapamida aparte ejerce un mecanismo vasodilatador porque tiene un efecto bloqueador de prostaglandinas, tiene efecto sobre las prostaglandinas que nos permite el efecto vasodilatador independientemente del efecto diurético. Y que además, ¿qué medicamento tenemos que usar? Tenemos que usar medicamentos que cubran las 24 horas.
No todos los YECA son iguales, no todos los ARA2 son iguales, no todos los antagonistas del calcio son iguales. Tenemos YECAs que cubren o tienen un efecto de 6 a 8 horas y otros como el perindopril que cubre 24 horas. Tenemos antagonistas del calcio como nifedipina que cubre 4 o 6 horas o tenemos amlodipina que cubre 24 horas. O sea, tenemos que utilizar medicamentos que garanticen la cobertura de 24 horas para evitar la variabilidad de la presión arterial que nos produce daño orgánico. ¿Qué otra ventaja tiene la terapia combinada? Puede contrarrestar efectos adversos. Por ejemplo, sabemos que los YECAs producen tos por aumento de la bradquininina, pero sabemos que la amlodipina, ¿sí?, puede reducir la tos porque produce broncodilatación. Entonces, cuando yo combino un YECA con amlodipina, estoy reduciendo la tasa de tos que presenta el YECA con respecto a la que tendría yo si lo diera solo. Luego, edema periférico. Sabemos que el antagonista del calcio, en este caso amlodipina, relaja el esfínter precapilar, pero no el poscapilar, lo cual favorece hiperfiltración y edema. Cuando yo combino antagonista del calcio más un bloqueador de sistema renin-angiotensina, que sí abre el esfínter poscapilar, abro el pre y el postcapilar y puedo reducir hasta más de la mitad el edema que obtendría yo con antagonista del calcio si diera el antagonista de calcio solo. O sea que también la combinación debe de buscar la neutralización de los eventos adversos. Y ahora, sabemos... ¿Ah? ¿Se fue? ¿Se fue la señal? Bueno, lo que decía esa diapositiva, para no tardarnos, aquí está, es que muchas veces el médico tiene miedo a dar la terapia combinada porque cree que el paciente se va a hipotensar. Hay que partir de la base de que son antihipertensivos, no hipotensores, y que la magnitud de la respuesta depende de las cifras tensionales del paciente. Entre más alta esté la presión arterial, mayor va a ser la reducción. Fíjense en esta tabla qué interesante, si el paciente tiene hipertensión grado 1, o sea, presión de 140/90, fíjense cómo la reducción va a ser de 19 la sistólica y alrededor de 10 la diastólica. Pero si el paciente tiene hipertensión grado 3, arriba de 180 la sistólica y arriba de 100 la diastólica, fíjense cómo puede reducir hasta 45 milímetros de mercurio la sistólica y 20 la diastólica. O sea, la respuesta es antihipertensiva. Entre más alta sea la presión, puede ser mayor la reducción. Y no quiere decir que le vaya a reducir la misma presión a todos los pacientes. ¿En quién se recomienda no iniciar con terapias triples o con terapias dobles de primera intención? En los pacientes frágiles, especialmente los pacientes mayores de 80 años. ¿Sí? Entonces, en todo el resto de pacientes se recomienda la terapia combinada. Ya para terminar, el uso de combinaciones fijas nos garantiza mayor adherencia, mayor control de la presión arterial, tanto en el consultorio, fuera del consultorio, en la noche y en la elevación en el peridespertar. ¿Sí? Y fíjense por qué es importante hacer esto. Esta gráfica me gusta mucho. Fíjense ustedes, en la línea azul de arriba es la tasa de eventos en el paciente que no es hipertenso. Y la roja de abajo o naranja, como se ve ahí, es la tasa de sobrevida libre de eventos en el paciente hipertenso. Pero ya sabemos que el no hipertenso tiene menos eventos que el hipertenso. Pero ¿qué es lo que dice esta gráfica? Fíjense en la línea negra que está pegada al azul. Si yo tengo a mi paciente hipertenso en meta, prácticamente tiene los mismos eventos que el no hipertenso. Pero fíjense en la gráfica gris, que es la desgracia de lo que nos pasa. Si el paciente está tratado, recibe medicamentos, pero no está en meta, prácticamente le va igual que el hipertenso no tratado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos tirando el dinero cuando le damos a un paciente medicamentos y no lo llevamos a la meta. El mensaje para llevar, ¿sí? Bueno, este es algo, perdón, me faltaba esta, es muy importante. Hay que ver al paciente como un todo. De nada me sirve, fíjense aquí, control de hemoglobina glucosilada, podemos estar arriba del 50%, de presión arterial
quizás al 50%, de colesterol 50%, pero cuando veo la combinación de todos los factores, ¿cuántos pacientes tengo en meta de presión, de glucosa, de colesterol, etcétera? Es menos del 15%. O sea, ¿de qué me sirve a mí controlarle al paciente solo a la presión si lo dejo con la glucosa alta y con el colesterol alto o viceversa, ¿no? Hay que ver al paciente como un todo y controlar todos los factores de riesgo. Aquí en México se logró hacer el cambio para poder incluir los medicamentos. Varios de los aquí presentes participaron en el diseño y la selección de estos medicamentos, en donde se pudieron incluir medicamentos combinados y sacar el mismo algoritmo por parte de la Secretaría de Salud que el propuesto por la Sociedad Europea. Y ahora todos saben que es una realidad que en las clínicas de primer contacto hay medicamentos de combinaciones dobles y triples en una sola tableta para tratar de mejorar el control de la presión arterial. El mensaje para llevar es, en todas las patologías crónicas, llámese hipertensión, diabetes o dislipidemia, es terapia combinada en una tableta. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya vimos. Yo creo que esta parte que hacemos el grupo, yo sé que estas pláticas a veces son muy repetitivas, pero creo que la manera de llevar este mensaje es repetir, que las terapias duales deben ser de inicio y sobre todo, como decía el doctor, desde el primer contacto. No tiene que ser el especialista el que dé este tipo de terapias. Y esta es la realidad. Vamos a ver este tema. Como ya comentamos, se ha logrado cambiar. Antes era el cuadro básico de medicamentos, ahora se llama Compendio Nacional de Medicamentos. Y quiero invitar al doctor Martín Rosas Peralta, que aparte de participar en esto, participó en la creación del protocolo de atención integral en el IMSS, donde ya vienen este tipo de fármacos. Y nos va a hablar de un tema muy interesante sobre acceso universal y atención adecuada para todos los pacientes con hipertensión arterial. ¿Es una utopía o puede ser una realidad? Adelante, Martín, por favor. Muchísimas gracias. Primero, mi agradecimiento a los organizadores, a todos los fundadores de Greta, a la hospitalidad en Puebla, a todos ustedes que nos han estado escuchando. Y bueno, como el tiempo apremia, ya vamos unos 15 minutos de retraso por cuestiones técnicas. Miren, yo creo que iniciaré con los mensajes. Si yo me tengo que llevar 5 mensajes a casa, serían los mensajes que yo me llevaría. Primero, el diagnóstico tiene que hacerse de manera correcta, con el equipo correcto y en las condiciones adecuadas. Segundo, el abordaje de estratificación de riesgo del paciente con hipertensión arterial es esencial para que yo pueda decidir qué terapia le voy a dar. Tercero, hoy día la monoterapia es excepcional para los casos de extremo bajo riesgo o para el paciente con edad avanzada que es además frágil, ¿sí? Y el cuarto, que el tratamiento no se da por 1 mes, 2, 3, 6 meses, es para toda la vida y el paciente lo tiene que saber. Y quinto, el seguimiento del paciente ya no puede hacerse solamente en consultorio. Tenemos que enseñarle a llevar una bitácora y cada vez que me venga a ver a mí, yo estar vigilando su registro en una bitácora para saber si realmente el impacto de lo que yo estoy haciendo es lo adecuado. De manera que el reto, ¿una utopía o es una realidad? Cuando un grupo de médicos que están aquí presentes y que voy a mostrarles más adelante, decidimos presentar ante las autoridades la necesidad de incluir medicamentos combinados dobles y triples dentro del compendio de todo el mundo pensaban que andábamos mal de la cabeza, que eso no iba a ser posible, porque realmente en el seguro solamente daban, allá le dicen capotril, acá no sé cómo le digan, pero y era una realidad, ¿no? Y entonces decían, los medicamentos combinados es una utopía. Bueno,
Miren ustedes, el problema, ya no me voy a detener mucho en ello, en México el problema de la hipertensión desde el año 2000 que hicimos la encuesta sigue siendo la misma. Y hemos escuchado pláticas desde hoy en la mañana y de pronto llega un momento en que uno se siente así y dices, bueno, pues no hemos hecho gran cosa, o sea, han pasado más de 20 años y la hipertensión sigue siendo en el más del 30% de la población adulta, el 50% no lo sabe, de los que lo saben la mitad toma medicamento y de los que toman medicamentos solo la mitad están bien controlados. Pues ¿qué? Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer? Miren, cambiamos el mecanismo de pensamiento de que sea la historia natural, como nos la enseñaron con Clark, de prevención primaria, secundaria, horizonte clínico, etcétera, por una cadena de procesos. La cadena de procesos me dice que hay un estadio A en donde el paciente, la gran mayoría de los médicos de primer contacto, por eso nos interesa muchísimo que los que ven hipertensos lo sepan, es un paciente que puede no tener todavía ni siquiera desarrollada la hipertensión arterial, pero ya está siendo expuesto a los factores de riesgo, comida chatarra, los anuncios en la televisión, etcétera, etcétera, los malos hábitos. Si nosotros pudiéramos detectar en este momento a los pacientes, créanme que la gran mayoría tendría una hipertensión leve y muy probablemente pocos factores de riesgo todavía instalados y a lo mejor sería candidato a monoterapia. Desafortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que acuden con nosotros ya llegan con un estadio más avanzado, un estadio B, en donde a pesar de que no tenga aparentemente daño estructural, ya lo tiene. Alteraciones en la velocidad de filtración glomerular, ya tiene retinopatía, tiene algo de hipertrofia ventricular, etcétera. Y cuando acude con nosotros, y más si es por síntomas, que ya vimos que los síntomas son medios vagos, pero cuando acuden pues, con un derrame subconjuntival, con cefalea, etcétera, y lo detectamos hipertenso, por lo menos lleva 5 años de serlo. Es decir, que la hipertensión no es que ayer tenía mi presión normal era de 160 y pues ya a partir de hoy soy 180-100. O sea, así no es la hipertensión, se va instalando de manera progresiva. Cuando el daño estructural avanza, se requieren entonces ya de estudios más sofisticados, lo tenemos que mandar a que lo vea el oftalmólogo, lo tiene que ver incluso el cardiólogo, se le tienen que hacer estudios de laboratorio. Y vean ustedes cómo en la parte de abajo van incrementándose los costos. Un paciente hipertenso en México, bien controlado y que no tenga ningún problema de alguna complicación al año, no rebasa en el sector salud alrededor de 36,000 pesos el tratamiento. Ese mismo paciente, si desarrolla alguna de las complicaciones tardías por hipertensión arterial y me voy a ir barato, anda alrededor de 400,000 pesos el costo si le tocó un infarto con un solo stent. ¿Sí? Y olvídense si le tocó más. Y bueno, cuando el paciente llega al hospital, evidentemente la infraestructura necesaria, algunos no logran llegar y desarrollan las complicaciones más graves de la enfermedad, como son accidente vascular cerebral, insuficiencia renal, en fin, todo lo que ya se ha hablado, y es llegar a tercer nivel. Lo ideal es que los pacientes hipertensos no lleguen al tercer nivel. El tratamiento de la hipertensión arterial no es del tercer nivel de atención. El tratamiento de la hipertensión arterial es y debe ser siempre de el primer nivel de atención. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos expertos o los que deberían de ser los verdaderos expertos en hipertensión arterial? El primer nivel de atención, porque son los que realmente ven de todo, ¿sí? Ya cuando los mandan con nosotros, el problema fundamental es que ya vienen complicados. Hicimos un posicionamiento, el grupo de Greta, y ven ustedes a los autores, prácticamente están todos los presentes, en donde llegamos a hacer las sugerencias de este tipo de tratamiento y abordaje combinado para los pacientes. ¿Cuáles son los problemas detectados? Pues tenemos un problema en la definición de hipertensión. Ya ven ustedes que 140/90 es en consultorio, pero en su casa 135/85 es el punto de corte. Entonces,
yo me tengo que llevar eso porque cuando mi paciente me traiga la bitácora, no lo voy a tasar con 140/90. Tengo que estar vigilando el 135/85. La medición de la presión, en fin. El problema de la monoterapia, ya lo dijo el doctor Alcocer, por ahí ya escapó, pero bueno, él nos mostraba que en Latinoamérica más del 40% de los médicos siguen dando monoterapia como tratamiento para la hipertensión arterial y eso es un grave problema. El tratamiento farmacológico es un tratamiento subóptimo. Ya no voy a repetir lo que dijo magistralmente el doctor Cardona, porque es fundamental que hoy día se salga de esta reunión de Greta con la idea de que la hipertensión arterial no se trata con un solo fármaco, porque el mecanismo de producción de la hipertensión arterial no lo produce una sola cosa. Son muchos los factores que participan y por lo tanto tengo que usar la terapia combinada. Hay miedo para el tratamiento de la terapia combinada. ¿Cuál es el miedo del tratamiento combinado? Es que se va a hipotensar, es que se va a poner mal. Miren, muchas veces, y les voy a decir que 1 de cada 3 pacientes que ustedes están tratando con hipertensión tienen algún grado de bata blanca o tienen algún grado de hipertensión enmascarada. Si el diagnóstico no es correcto, si el paciente llega por alguna razón a su consultorio con la presión arterial elevada y ustedes nos llevan una bitácora y fue una hiperreactividad porque tuvo alguna situación y ustedes lo que hacen es agregar más medicamento, cuando llegue a casa se le pase el problema, va a tener los efectos adversos de el medicamento que ustedes incrementaron ante una situación que no era la real. El acceso universal gratuito. Esto fue algo que se peleó, hoy se ganó en el sector salud, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya hay terapia dual, ya hay terapia triple. ¿Y qué creen que pasó? Que no se usaba. Es decir, primero porque no había, ¿no? No, es que no hay, que no sé qué. Luego empezó a llegar a las unidades de medicina familiar y se quedó, ¿en dónde? En los almacenes. Pues porque los médicos no sabían que ya había, ¿sí? Y luego, cuando ya había, ¿sí? Siempre el miedo del médico era, ¿y qué tal si se acaba? ¿Qué le voy a decir a mi paciente? ¿Sí? Porque me prometieron dapaglifloxina, me prometieron no sé qué, la dimos 3 meses y después ya no hubo, ¿no? Entonces, hoy les puedo decir de muy buena fuente que el abasto que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente y que muchas veces es problema de gestión más que un problema de falta del medicamento. Este es el grupo y la verdad que me da mucho orgullo presentar esta foto porque es una foto histórica. Fue la vez que nos reunimos para presentar ante las autoridades la necesidad de incluir en el compendio de medicamentos a la terapia dual y a la terapia triple. Y de aquí también nació el lanzamiento en el Diario Oficial de la Federación de la inclusión de estos medicamentos. Realmente, ¿qué les quiero decir? Que si bien es cierto nos falta mucho, sí se pueden hacer las cosas. O sea, pensar que todo es utopía, no lo creo. Se ha avanzado mucho en hipertensión. El problema muchas veces es la inercia y la adherencia. La inercia de parte del médico, la resistencia al cambio y la adherencia o falta de adherencia del paciente ante el tratamiento para la hipertensión. En una encuesta que hicimos, 40% de los hipertensos de primera vez cambia, abandona o modifica el tratamiento a los 6 meses. Se llegó a los algoritmos terapéuticos, se pudo tener, gracias al trabajo de mucha gente, aquí no me quiero adornar, fuimos muchísimos, más de 300 médicos los que participamos, para lograr incluir en la lista de medicamentos del compendio que salió el 26 de abril, ¿sí? De 2021, un mes muy valioso porque en abril se fundó Puebla, ¿sí? El 16. Entonces, se logró llevar a este protocolo de atención integral al primer nivel de atención. Hoy lo tienen, se llama PAI y lo manejan los médicos de primer contacto en el Seguro Social.
Se les hizo el algoritmo muy semejante a los que ya les presentaron aquí, no tiene caso que los repita, para el diagnóstico, para el abordaje terapéutico, para cuando enfatizar mucho el monitoreo domiciliado para llevar una mejor bitácora en el control de los pacientes. Se hizo los primeros, segundo y tercer paso, como se hizo también en la europea, recomendando las combinaciones duales en terapia inicial, triple si no alcanzaba la meta, y hasta cuádruple, es decir, si no me funciona la terapia triple, yo médico general estoy autorizado a agregarle la espironolactona si no tiene contraindicación. Sí, tú lo puedes hacer, o sea, no tienes que mandarlo a tercer nivel para que te lo regresen diciendo que sí le puedes dar espironolactona. Obviamente que no tenga insuficiencia renal, que no tenga 8 de potasio, ¿no? Entonces, porque entonces sí se cura para siempre, ¿no? Entonces, las diferentes guías prácticamente han dado luz a lo mismo. Lo importante es central e individualizar al paciente. Ya nos mostraba el doctor Mini cómo un mismo paciente puede tener diferentes mecanismos fisiopatológicos con el mismo nivel de presión arterial. Dos pacientes con el mismo nivel de presión arterial, los mecanismos subyacentes pueden ser diferentes. Por lo tanto, tiene que ser el traje a la medida. O sea, no se puede generalizar. Yo respeto mucho a la presentación que se hizo del estudio Hearts, pero el estudio Hearts publica en mayo del 2022 que a todos se deben tratar con telmisartán y amlodipino, si no es vacuna. O sea, ¿se me explicó? O sea, se tiene que individualizar cada caso y cada paciente pues, para que tengamos esto. La inteligencia artificial, los big data y todo lo que se habla hoy, ¿llegará a reemplazar al juicio clínico? Yo lo dudo. Lo dudo porque el juicio clínico es la herramienta que tiene el médico de poderse entender con otro paciente y no tratar, porque no trata máquinas, ¿me explico? Trata a un ser humano que tiene una serie de situaciones. Pero bueno, esta nosotros la mandamos ahora a publicar porque tomando en cuenta la tabla europea, siempre se habla de terapia dual y terapia triple, sí, pero todas las terapias duales y todas las terapias triples en el mercado tienen dosis baja y dosis alta. Entonces, esta es una sugerencia, no es que así tenga que ser, ¿sí? Pero bien lo decía el doctor Cardona, si mi paciente está verdaderamente hipertenso en un estadio grado 3 y es de altísimo riesgo, oye, y no tiene una contraindicación, ¿por qué no le empiezo la terapia triple? ¿Sí? O sea, eso de las terapias escalonadas deben tomarse con cierta reserva. Este es un cuadro que estamos sometiendo a publicación y bueno, es una manera de guiar cuando la dual alta y cuando la triple alta o la baja. Los fenotipos hipertensivos ya vieron que son muy diferentes, por lo tanto, habrá que individualizar a cada caso para poder hacer esto mucho más claro. Entonces, el tratamiento integral es fundamental. La hipertensión no vive sola. Hice una pregunta al público, no me da tiempo de hacerla, me queda un par de minutos, ¿sí? Y les decía, ¿cuántos de sus pacientes hipertensos diabéticos toman estatinas? El porcentaje fue no más del 20%. Cuando la mayoría de los pacientes hipertensos y diabéticos, independientemente del nivel de colesterol que estén manejando, deben traer una estatina, ¿sí? Y bueno, esto nada más lo dejo para reflexionar de que el tratamiento es integral, la hipertensión arterial no vive sola y tenemos que tener toda la concatenación de las posibilidades que tenga el paciente. Ya lo explicó bastante bien el doctor Cardona, no me voy a detener, pero lo importante es que el manejo actual de la hipertensión arterial y de sus comorbilidades es tomar en cuenta todo el contexto. La función renal, la retinopatía, la hipertrofia ventricular, si tiene disfunción diastólica,
insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, etcétera, etcétera. Todo esto lo tengo que hacer a la hora de hacer el diagnóstico correcto y el abordaje de estratificación de riesgo. Por definición, termino con esto. Todo paciente hipertenso que sea diabético es de alto riesgo por definición. Todo paciente de hipertenso que tenga daño a órgano blanco es de alto riesgo por definición, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les pregunto, oye, si tienes un sujeto joven, sin factores de riesgo, delgado, alto, bueno, hasta guapo si quieres, ¿será un paciente de alto riesgo? No. Y necesité la calculadora del ACC, del AJA, de la NICE y no NICE. No. Si tienes una paciente de mujer de más de 60 años, obesa, dislipidémica, diabética, ¿será de alto riesgo? Sí. Y no necesité la calculadora. Entonces, las calculadoras son de apoyo, ¿sí? Para casos intermedios. Yo les digo, si no cae del lado de bajo riesgo y no cae del lado de alto riesgo, pues no hay de otra, es de riesgo intermedio. O sea, entonces, la situación es que el manejo actual de la hipertensión arterial, espero, con esto termino, debe de ser contemplada todas las posibilidades porque manejamos humanos, no máquinas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Martín. La verdad, quiero agradecer al doctor Enrique Díaz por cuestiones de tiempo. Solo yo me quedo con algo de estos dos simposios. Ya lo comentaron, estamos viviendo una etapa de la humanidad muy interesante, otra época, pero no hay que perder el lado humano de la medicina. Y creo que estamos en una crisis de ese tipo, ¿no? Los pacientes no se sienten a veces acompañados por su médico. ¿De qué me sirve calcular bien el riesgo a través de una aplicación si ni siquiera le explico al paciente, ni siquiera le doy un tiempo para no olvidar el lado humano? Yo les llamaría a eso, porque entonces sí nos van a reemplazar las máquinas a los médicos. Y el paciente poder ir a una máquina, poner sus datos y va a salir su medicina en una cajita que se debe de tomar. Y eso sería terrible para nosotros. Muchas gracias y adelante, vamos a continuar con algo muy importante que es un simposio de nuestros anfitriones aquí en Puebla. Doctor Enrique, adelante. Muchas gracias por su atención.